Ya arrancamos esta nueva edición de On Fire Club porque ni la cuarentena separa a este trío dinámico. Gracias que existe la tecnología para reunirnos y para seguir haciendo lo que nos apasiona, a pesar de que las ligas han parado, el deporte está parado y la mayoría de eventos cancelados hasta un nuevo aviso. Siguen las noticias en el mundo de deporte. Y vamos a hablar de una situación que preocupa, porque al final todos estamos preocupados por la situación económica a nivel personal, profesional, y en el deporte también hay preocupación. Y un tema para hablar es cómo los clubes, tanto los grandes clubes, los medianos y los pequeños clubes, van a salir afectados de esta cuarentena o de este parón de las ligas, independientemente que sea en Europa, en Sudamérica, en Venezuela, en Estados Unidos, va a afectar a grandes, medianos y pequeños. Por eso los invitamos a unirse con nosotros a través de On Fire Club, que sigan nuestras redes sociales porque hemos estado dando información a través de nuestras redes. Aquí están, @OnPisoFireTV, ahí están las últimas noticias, lo deportivo y lo no deportivo, porque los futbolistas y los deportistas también han sacado a tope su creatividad. Así que ya le doy la bienvenida a Cata y a Max Cordaro, quienes se unen en esta edición de On Fire Club a través de Zoom. ¿Cómo están, chicos? Los extrañé mucho, muchachos. Qué gusto saludarte, Anto, Max. Qué placer. Chamo, te noto bastante bien, fresquito. Hoy, de verdad, te noto no sé, feliz, contento, Cordaro. Qué alegría, vale. Nosotros le damos felicidad. Sí, yo creo que sí. Siempre me dan felicidad y bueno, también contento porque estoy recién mudado. Eso significa que la casa está vacía, que sobra el eco, que este estudio casero le faltan algunos elementos, pero poco a poco los iremos agregando. Muchachos, qué gusto reencontrarnos, qué gusto poder nuevamente estar con todos ustedes en este podcast que recuerden, lo pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y obviamente el mensaje de ánimo en épocas tan difíciles, en recordar que lo más importante, como lo estamos haciendo incluso grabando este podcast, es estar en casa, es seguir todas las indicaciones de las autoridades competentes en el caso. Y bueno, muchachos, este partido estoy seguro que lo vamos a ganar, que luego nos vamos a reencontrar, que vamos a estar en nuestra mesita de discusión en la casa de Anto, como nos gusta, como nos encanta, pero... Y eso que mi patio lo convertí en un parque paraíso. Ya ni la mesa existe. No, pero fue lo mejor que hiciste, la verdad. Sí. Reinvención por todos lados. Mira, hay noticias que yo creo que han sido importantes en esto de la sensibilidad social firmemente con respecto a los clubes y sus aficionados. Por ejemplo, lo que sucedió, que nosotros apuntábamos en la cuenta de OnFire TV, de Instagram y de Twitter, de lo que era principalmente la propuesta de la Roma, ¿no? Con sus socios mayores de 75 años, también lo que viene haciendo el Bayern Múnich en su momento, en consecuencia de esto los jugadores de distintos lugares que han bajado sus salarios. Entonces, bueno, han venido sucediendo una cantidad de cosas que no eran comunes, pero que corresponden a la situación que estamos viviendo. Y a partir de ahí yo creo que se pueden empezar a estructurar diferentes temas de análisis, ¿no? Como qué pasará con el mundo fútbol después de esto, qué sucederá con las grandes instituciones del mundo fútbol después de esto, qué pasará con el efecto también económico, ¿no? Y la industria que hay alrededor de los grandes clubes del mundo en cuanto al fútbol después de esta situación. Y hoy, pues bueno, simplemente sería especular, ¿no? Pero sí hay una tendencia importante a la reinvención, que es lo que decía Max, y cómo ha venido dándose todo esto en los últimos días. Y creo que el tema salarial va a ser uno de los puntos que más se va a debatir próximamente por una consecuencia más que obvia y clara. Sí, hoy salía a relucir una carta
de Leo Messi, que en conjunto con todos los jugadores, en donde Sí. dice: por nuestra parte ha llegado el momento de anunciar que al margen de la rebaja de un 70% de nuestro sueldo durante el estado de alarma, vamos a hacer unas aportaciones también para que los empleados del club puedan cobrar el 100% de su sueldo mientras dure esta situación. Los clubes de Europa o la gran cantidad de clubes en el mundo ganan la mayor cantidad de dinero también, primero por empresas patrocinantes que hoy están paradas y segundo por el ingreso de fanáticos a cada uno de sus partidos, por la cantidad de merchandising que venden durante todo el año, y hoy en día eso no existe. Y por eso también cae la preocupación de estos grandes clubes que a través de este parón no puedan pagarle, ni siquiera a los futbolistas, que sabemos que tal vez tienen un fondo de ahorro importante, pero ni siquiera para los empleados que viven para el día a día. Eso es correcto. Es toda una cadena, Anto, tú lo decías muy bien, derechos de televisión, patrocinantes, premios por parte de las distintas asociaciones. El mundo fútbol está ligado a un sistema, como todo en la vida, que si para, compromete absolutamente todo. El tema de los futbolistas, obviamente nadie le puede decir a otra persona qué hacer con su dinero. Sí. Sea una unidad o 1.000 millones de unidades. Cada quien es libre, en teoría, en un mundo libre, de qué debe hacer con su dinero. Pero, por supuesto, que en las grandes instituciones, como bien decía Anto, las principales figuras pueden al menos evaluar la posibilidad en tiempos tan difíciles de manera espontánea tener el recorte de sus salarios. Pasó en el Bayern Múnich, pasó en el Borussia Dortmund, pasó con la Juventus. Claro, Cata, Max, no te pueden evaluar, no te pueden obligar, perdón, pero al final cobras una cantidad de billetes claro, o sea, que puedes vivir el resto de tu vida feliz. Entonces, al final es de ser humano, o sea, es de humanidad. Pero ¿qué había pasado con el tema del Barcelona? Que durante la pasada semana varios medios de comunicación habían hecho crónica de un posible desacuerdo entre jugadores y directiva, y se llegó a afirmar que los futbolistas no estaban de acuerdo con el tema de la reducción salarial. Por eso, la parte más interesante, además de la sensibilidad social y del gesto de parte de los futbolistas del Barcelona, en ese comunicado que primero posteó Leo Messi, es la acusación directa a la directiva, diciendo que varios integrantes de la misma habían dado a entender que los futbolistas no estaban de acuerdo con esto. No es la primera vez que Messi ya se tira en plancha contra la directiva. Había sucedido con Vidal con el tema de los fichajes, cuando el equipo no tenía delantero tras las lesiones de Suárez, que obviamente tuvo un impacto deportivo muy importante en el club, y esto da a entender que las cosas entre los futbolistas y la directiva en el Barcelona están lejos de estar bien, incluso en situaciones como esta, donde todos deberían estar unidos y remando hacia una misma dirección. Sí, el tema del Barcelona es un tema muy, muy específico, ¿no? Por llamarlo, de toda la estructura de fútbol, por las diferencias que ya son evidentes que hay desde el plano dirigencial para con un grueso de jugadores, principalmente con su máximo referente que es Lionel Messi, y de ahí súmale lo que representa también Gerard Piqué y Busquets, ¿no? Que son los tipos líderes de esta institución en el equipo de fútbol. Pero eso es una institución deportiva. Entonces, habría que llevarlo eso también a lo que sucede, por ejemplo, como te decía, el tema de la Juventus en Italia, lo que hace el Bayern Múnich en Alemania, lo que viene sucediendo si lo trasladamos acá a Sudamérica, y lo que pudiera estar pasando en clubes que dependen de la competición internacional, de la televisación de los partidos, de la boletería para sus ingresos directos, que eso, si lo queremos traspolar a Venezuela, no es tan así. No es. Es una estructura particular y diferente, muy totalmente, particular. Totalmente. Entonces, ¿qué pienso que puede pasar? Mira, lo que decía Anto, comparto plenamente. Esos tipos que se rebajan el sueldo no es nada, como quien dice, extraordinario dentro de una consolidación de liquidez que tienen todos los años, que superan los millones de dólares, como cada uno. Claro. O sea,
Pero, no es que van a dejar de vivir. pero Ahora, tiene que partir más de algo espontáneo. Sí, sí, no te claro, pueden claro, obligar claro, a claro. decirte, te Aunque lo rebajo, te lo rebajo. En México, por ejemplo, los clubes se estarían incluso amparando en un reglamento para ellos tener el derecho a no pagar los salarios durante la inactividad. Entonces, esto luego también podría generar conflictos. En España, por ejemplo, no todos los capitanes de los equipos de primera y segunda estaban de acuerdo con la reducción salarial. Atención, estamos en época de mucha solidaridad y de mucho entendimiento, pero no todos la ven así. Bueno, pero es que ve el presupuesto de una plantilla de primera división en cualquiera de estos clubes grandes y no lo puedes comparar con un equipo de segunda Claro. división de España, que a lo mejor el presupuesto de un mes del Barcelona equivale al presupuesto de Por 2 años, supuesto. de Sí. 2 años o 3 años de una institución de esta, ¿me Y ahí es entiendes? donde Entonces, preocupa más en instituciones de segunda, de tercera, de segunda B, que en las instituciones de primera división, tal vez de las que tienen, no sé, de los 18, 20 equipos, 15 equipos, dependiendo de las ligas, de los primeros 7 equipos, ponte, de los que más puedan facturar, se pueden mantener, pero después los de segunda, Claro. los de tercera, como un equipo pequeño mantiene durante 1 o 2 meses la inactividad. Pero es que, por supuesto, tanto aquí nadie, cuando Baby Diego también quiere está formar Diego, parte del qué cara, no, podcast. pero súbelo para ver. Claro, vamos a invitarlo. ¿Qué pasó, campeón? ¿Qué pasó, panita? Diego, No, grita gol. chamo, Viene cada día se Messi, parece se más a lleva ti, de 1, se verdad. lleva 2, ¿y Ah, Diego? panita, ¿y entonces? ¿Y? ¿Qué pasó, panita? Gol. Bueno, a lo que les decía es que yo lo veo, Max, que los más afectados sin duda alguna van a ser los jugadores de los equipos que no son top del mundo, de las ligas que no son top del mundo, Claro. de esas instituciones que les va a costar muchísimo poder replantearse los escenarios. Y esto afecta Bueno, mira, aquí en Estados Unidos, donde estamos nosotros, el 80% de la población estaba leyendo ayer un artículo importante de, no recuerdo, de una agencia de router, me parece, y que decían que el 80% de la población de Estados Unidos vive el día a día. sí, totalmente. El 90% de la población de Estados Unidos tiene un salario base de $55,000 al año, y que el 95% de la población de Estados Unidos depende de ese 80% que venía hablando. O sea, imagínate tú el golpe que va a tener y llévalo eso al fútbol, llévalo eso a que la MLS no arrancó, a que la MLB no arrancó, a que la NBA se paró, a que la NFL evidentemente no va a arrancar. Entonces, mira, un partido de béisbol acá, de MLB, trabajan de manera indirecta más de 600 personas. Claro, logística, de seguridad, manera indirecta. Venta de alimentos, venta de productos. Bueno, supuesto. Esa industria, multiplícala por todos los equipos que hay, llévalo en menor porcentaje a la MLS, llévalo a la NBA. Un partido de NBA de manera indirecta mueve casi 350 personas. No, eso malo por jornada. Por jornada, por partido, por jornada. Imagínate un partido en el Santiago Bernabéu, por ejemplo, donde asisten más de 70,000 personas. Bueno, más de 1,000. Y que el problema no solamente es económico, también es deportivo, porque una vez que pase esto, la liga, bueno, las diferentes ligas van a tener que determinar si se escoge un campeón, ya como quede a la tabla, que eso es algo a debatir, o si la liga se reanuda. Y al final, físicamente, ningún jugador va a estar al 100% para que ese equipo que está peleándose la liga, de esos 2, 3 primeros equipos de la tabla que están peleándose la liga, se va a terminar desvirtuando el campeón, porque ningún equipo va a estar al 100% de sus jugadores. No hay la pretemporada, no hay la capacidad de reestructurar un equipo como estaba cuando terminó antes de la cuarentena. Entonces eso también puede afectar y desvirtuar lo que va a ser el campeón. Y no hay fechas. Nadie tiene una fecha exacta de cuándo esto va a retomar. Obviamente, los distintos presidentes de ligas y de asociaciones han tratado de ser optimistas, colocando primero fechas tentativas para reiniciar una liga, para rodar la final de la Liga de Campeones, por ejemplo, pero ellos
no lo saben porque no están en control de la situación. Esto es algo que se está monitoreando. Max, lo que pasa es que eso lo hacen no por intención de tirar un dardo al aire, sino porque tienen una cantidad de patrocinantes al lado donde ellos ya cobraron una plata. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La industria se sigue moviendo en base a lo que ya quedó pago y ellos tratan también de ser un poco más, por llamarlo de alguna manera, como optimistas, ¿no? Dentro del negocio, pero la realidad de esto es que tú crees que hoy, lo que decía Antonella, físicamente, vamos a la parte netamente deportiva, físicamente, un jugador que pararon 3 semanas a la fecha de hoy, 3 semanas sin tener actividad. Que ningún jugador te para eso. De una semana recuperar el nivel que dejó hace 3 semanas de cancha para jugar la semana que viene. Y que ningún jugador te para eso al año. Al año dan semana y media, 2 semanas de vacaciones y después comienza la pretemporada en la mayoría de los equipos. La cantidad de lesionados que puede haber, vamos a hablar netamente de fútbol, no voy a hablar del deporte en general, pero la cantidad de lesionados que puede haber en el fútbol es algo tremendo. Estaba hablando con entrenadores de primera división a lo largo de la semana que están en distintos países y dicen, bueno, nosotros hicimos con los clubes o con los jugadores y todo este tema un plan de trabajo con nuestros preparadores físicos a través de esta plataforma, por ejemplo, ¿no? Y tenemos una actividad, hacemos grupos de 10 y de 12 jugadores y después vamos otra vez con otros 10. Pero no es igual. No, eso es para tratar de mantener el fondo físico, que no lo vas a mantener al 100%, pero el ritmo de juego, el nuevamente ir a la cancha, hacer trabajos específicos en la cancha y poco a poco ir reacondicionando el cuerpo para tratar de trasladarlo a ese ritmo de competencia, toma semanas. Totalmente. En eso estamos claros. Ahora, medidas drásticas se van a tener que tomar. ¿Estarían de acuerdo con que la liga o las diferentes ligas den como campeón al que está primero de la tabla hoy en día? Solo en Inglaterra. Era lo que yo te iba a proponer. Solo en Inglaterra. Para mí, solo en Inglaterra. No, Maxi, pero... Walter, un punto. Un punto, hermano. Joder. Por ejemplo. No, ya va. Claro, totalmente. Sí. En Inglaterra, el campeón es el Liverpool y los demás equipos tienen que decir... Se acabó la temporada. Se acabó la temporada porque me gustó ese análisis, me gustó. El campeón lo sabíamos desde enero o desde diciembre. Sí. Pero, hermano, si la diferencia es un punto, hay que hacer o una liguilla o algo, pero hay que jugarlo en la cancha, porque un punto no es nada. En un torneo largo, un punto no es nada. Y no es nada más el título o el palmarés, sino lo que representa eso a nivel económico para las instituciones involucradas que puedan ir a la competencia internacional. Claro. ¿Me explico? O sea, y que puedan estar en Champions, en la Copa de la UEFA, y si vamos a nuestro continente, a los que puedan ir a Copa Libertadores y Copa Sudamericana, por ejemplo. Entonces, también el ingreso es distinto. Si lo llevamos al plano netamente de lo que sucedió en Venezuela, el otro día hablaba con Rubén Villavicencio, presidente de Atlético Venezuela, y me decía que todos los clubes, de manera directa fue consensuado todo muy rápido, estuvieron de acuerdo con la suspensión del campeonato, ¿no? Y eso lo manejaron bien, hay que decirlo. Muy bien. Pero tú sabes lo que pasa, que los invadió también una cuota de sensatez a la situación país, porque mira, yo no sé qué tan real sean los números que dan oficialmente en Venezuela, pero yo creo que los mismos presidentes de clubes, los propios jugadores, los directores técnicos se pusieron la mano al corazón y dijeron... Claro, pero Cata, no es secreto para nadie que ahí, y lo decías, a diferencia de todos los clubes alrededor del mundo, el billete no entra por tickets vendidos. No. El billete no entra por televisión No. Ahí entra por empresas patrocinadoras privadas, públicas o lo que sea. Ahí entra el dinero para los clubes. Clubes que hoy en día le deben a una cantidad de jugadores, dependiendo unos clubes más, otros menos, pero es una situación muy diferente. Por la situación de expansión del virus, que por lo que, o sea, económicamente se va a ver afectado, claro que se ve afectado. Al final, esto es un ciclo, independientemente de... Qué bravo es en Venezuela ese tema, Max. Mucho más complejo. En Venezuela es muy complejo. Aparta por un segundo el tema salud y llévalo al plano de los ingresos de los clubes o los equipos, como lo quieras llamar. Y esos ingresos tú los evalúas, los ves y tú dices, ok, no va gente al estadio, como antes, evidentemente,
no, por boletería no es los ingresos. Ok. Por derecho a televisión no es los ingresos. Por la venta de jugadores, sí. Sí creo que Sí. eso es lo que apuestan todos los clubes. Por participar en la competencia internacional, sí creo También. que también sea De más, la de gran, más. es claro. Entonces, En la época ponerse, actual, esa platica que te entra de participación o premios o incentivos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, eso es oro, hermano. sí, sí, total, total. Entonces, en líneas generales, pues lo que creo es que habría que ver qué puede pasar en Venezuela con todo esto. Venezuela no escapa de la realidad del fútbol mundial con respecto al tema físico de los jugadores, con respecto al tema de la actividad y el desarrollo de la misma. Creo que en Venezuela va a venir un poco más complejo el panorama, siento yo. Y bueno, De la seguridad laboral, sí, más sí, todavía. claro, totalmente, totalmente, totalmente. Eh, Entonces, a, a mí me preocupa y de hecho se manifestó el pasado viernes FIFPRO, que es la institución que vela por los jugadores a nivel mundial, ve con mucha preocupación el panorama para el fútbol semiprofesional, para las pequeñas instituciones, y de hecho ya hay muchos equipos que han despedido de manera unilateral a muchos jugadores, claro. atención, clubes que tal vez ni siquiera conocemos. Y el fútbol es una industria que le da Sí. de comer, que le da trabajo a cientos de miles de personas, por no decir millones, que es muy probable que sea así. Entonces, el problema no es el Barcelona, no es River Plate, no es las Águilas del América. El problema son, como lo decía Anto, esos clubes medianos y pequeños y amateurs, donde el jugador te gana un sueldo que puede ganar incluso un empleado medio. Es duro. ¿Qué va a pasar con esas instituciones? ¿Cómo se van a recuperar? ¿Qué planes tiene la No, FIFA, yo creo la que UEFA, Max, y que Conmebol ya para va, apoyar a esas ser más instituciones? y que sensatez. el mismo ciclo llega también a la fanaticada, porque la fanaticada con este golpe económico no va a poder pagar un ticket Sí, o para comprar ver un el producto o partido, comprar para una ver el partido camiseta. que le Claro. gusta, no va a comprar la camiseta de su No. jugador favorito. Entonces, al final, este ciclo, por muy pequeño que sea el detalle, va desde la persona que va al estadio, se monta en el metro, paga su ticket de metro, llega al estadio, se compra un refresco en el estadio, se compra el ticket de la entrada, su camiseta. El fanático no va a poder hacer eso, menos en Europa, que ha pegado tanto la cuarentena. Y después se traslada al fútbol de Estados Unidos, donde decía muy bien Cata, y no es secreto para nadie, el 80% de los americanos residentes y quienes trabajan legalmente en Estados Unidos, el 80% vive del día a día y no va a poder ir a su estadio favorito a ver el partido de fútbol, de béisbol, de hockey o de baloncesto. Es imposible pagar una entrada en $70, en $80 hoy en día, después de salir de esta No, es crisis. impensable. Es impensable. Entonces, al final, para mí, si se extiende hasta mayo, junio, la liga va a tener que decir borrón y cuenta nueva. Y dar un periodo de prueba para que todo el mundo Pero se lo que pasa reestructure. es que, entonces, ¿cuáles serían los equipos clasificados en tal caso que sea eso a competencias Sí, internacionales? por eso yo creo que contemplar de que haya fútbol en el verano, por ejemplo en Europa, y en pocos días, en un torneo corto, dictaminar campeones clasificados a competencias europeas y retrocesos y ascensos, esa es la única manera viable, porque a la fecha, con las proyecciones que hay, jugar 13, 14 partidos para terminar las temporadas no es Imposible. viable, no es viable, no se puede. ¿Sacarías tú un torneo corto entre los primeros Sí. 10? Yo haría un torneo corto entre los Con que la ventaja ganada, con la ventaja ganada. sí, con los que numéricamente estén peleando por el título, los que estén peleando Sí. por un puesto Sí, europeo claro. y hacerlo así, pero que se decida en la cancha, sobre todo No, cuando lo que pasa es que no hay fecha, Max. menos el Bueno, Liverpool, mira, el atención. último gran evento deportivo que se postergó fue el tema de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que Sí. estaban testarudos con todo este tema. Y Muy justamente mal manejado por parte súper mal. del Claro, que COI, pero vamos a mostrar aquí la noticia que pusimos sí. en Va On a la Fire. cuenta de On Fire TV, On Aquí, Piso Fire TV, esa es nuestra cuenta, ahí ajá. está.
Y aquí confirmamos Y que los Juegos Olímpicos van a ser del 23 de julio del 2021 al 8 de agosto del 2021. Lo me que me parece muy gustó bien es la denominación. que Sí. se siga llamando Tokio 2020. Y No, espero que la Euro también se llame sobre Euro todo porque 2020. sabes la cantidad de vallas y de merchandising y de Claro. cosas impresas que ya tenían con Tokio 2020. O sea, es un platal. Volverla a hacer es imposible. No, pero a Increíble. mí me parece que también los tipos están muy apurados. Fíjate que, bueno, si bien la Copa América ya le ¿Sabe pusieron cuánta plata fecha, la mueve los Eurocopa... Juegos Olímpicos? ¿Cómo? La plata que mueve los Juegos No, Olímpicos, sobre todo con el tema de derechos de televisión. Sí. No, Sí. y cuánto dinero se ha perdido también, porque por lo menos Sí, la Villa bueno, en Olímpica, líneas que generales. después pasan a ser apartamentos de personas, de ciudadanos que ya estaban vendidos para ser Sí. entregados en septiembre, no, Impresionante. tienen Sí. que alargarlo. Entonces, No, terrible. fue una Otro de locura. los puntos es también, fíjate lo que ha sucedido, el tema de la reinvención o la reestructuración del periodismo como tal, bien llevado a nuestro microclima, de cómo se ha hecho una revisión más exhaustiva, primero de la historia de la noticia, ¿no? Del hecho, de lo que ocurrió, del pasado, la evaluación más rigurosa de recuerdos, de rememorar situaciones. Hemos visto a deportistas sumarse a esa iniciativa de hacer públicas conversaciones por medios de redes sociales, muy puntualmente el Instagram, que en este momento, pues bueno, se ha movido muchísimo lo que es la estructura de la era informática con YouTube y toda su plataforma para acercarnos mucho más a la gente. Y creo que eso es un llamado a atención para lo que es nosotros como integrantes de medios de comunicación, nosotros como periodistas, personas de medios, de cómo se ha replanteado la labor en medio de esta situación y que nos lleva como a hacer un llamado de atención a nosotros mismos, es decir, nosotros vivíamos en medio de la inmediatez feroz de la noticia, el día a día, el pac, 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 Sí. de la velocidad, nos convertimos en unos tipos totalmente directos a la información, muy veloces, muy rápido, sin hacer ese análisis completo, pleno y real. Creo que esto también va a servir a mediano plazo, y nosotros lo vamos a vivir en los próximos días, seguramente acá en On Fire TV, de un cambio dentro de la dinámica del periodismo deportivo puntualmente. Para mí todo cambió. Para mí la vida que conocíamos poco a poco va a ir cambiando porque esto ha sido un cable a tierra para todos. Sí. En el caso del deporte nos hemos podido acercar más que nunca a esos personajes que uno idealiza, Claro. como los atletas de altísimo Sí. rendimiento que tienen un acercamiento a la gente mucho más genuino, mucho más directo, porque ahora este encierro, esta cuarentena nos ha llevado a reflexionar, nos ha llevado a reinventarnos, nos ha llevado a proyectar las cosas tal vez un poco de manera distinta y por supuesto que el periodismo deportivo va a evolucionar, pero la vida misma va a evolucionar, todo está cambiando. Y también verlo desde el punto que a veces los deportistas, los futbolistas en nuestro caso, que es nuestra fuente más cercana, habían muchos quienes siempre estaban muy alejados de los medios de comunicación, de esa parte de establecer afecto, tanto con los periodistas Sí. o a nivel comunicacional Sí. con las personas. Y hoy en día tal vez hasta el mismo jugador dice, wow, necesito expresarme. Porque esa comunicación que tal vez daba a través del deporte, a través de un partido o del talento que saben hacer, hoy necesitan expresarla, drenarla y canalizarla de otra manera. Y por eso también aquí la tecnología toma un papel muy importante. Vemos conversaciones, como lo decías, Max, entre grandes atletas del mundo del deporte, una entrevista entre Cannavaro e Iker Casillas, que tal vez nunca la podíamos imaginar ver, la vemos hoy en día esa realidad y vemos ese lado humano, ese lado familiar, cómo viven en familia, cómo tratan de distraer a sus niños, los que tienen niños, cómo hacen cada reto y cada challenge, que tal vez en el día a día ninguno se iba a preocupar en hacer el challenge. Yo me voy a mi casa después del entrenamiento y ya, Sí, y hago mi rutina del día a día, pero esto creo que nos vuelve mucho más humanos a todos, a valorar lo que hacemos, lo que nos apasiona. Y yo creo que no hay nada más apasionante que nuestra carrera, que el mundo deportivo y que el deporte. Y por eso hace tanta falta, porque a pesar
de que uno vive todo esto. Tal vez si uno prendiera el televisor y uno viera un partido de Champions o un partido del fútbol venezolano que a nosotros nos sigue encantando, o de la MLS o de la Liga, uno drena. Pero no existe ni siquiera ese canal o ese deporte en vivo para uno drenar, o que uno está acostumbrado a drenar en el día a día, que es el deporte. No existe. Entonces al final, ves por lo menos a mí me salen en el Instagram millones de live conectados, la Sí, mayoría. increíble, como nunca antes. Espectacular. Y uno hace zapping de uno y zapping del otro, y un ratico uno y salta al otro porque el otro está conectado. Me gusta este, pero me gusta también el otro. Quiero ver a Iker y quiero ver a Sergio, No, pero también está y conectado. sobre todo algo genuino, algo humano, nada cartonado, nada preproducido, Sí, sí. Y ahí, ningún discurso institucional, y eso me encanta. Y también y después de esto basta a cambiar la forma en la que el periodista hacía o abordaba una pregunta. Claro, totalmente, Sí. totalmente. Cambió totalmente el periodismo. Creo que se hizo más humano, más directo, menos acartonado, como decía Max. Me gustó porque comparto y me siento identificado. Y también tiene mucho del saber valorar realmente el hecho, ¿no? Y la persona y el ser humano en su completa estructura. Vamos a ver qué pasa, pero siento que esto fue como un parón al mundo, en líneas generales, como frenemos. No, lo fue. Frenemos todo. Ajá, ¿y ahora qué pasa después de esto? Entonces, pues ahí también creo que todos nosotros vamos a tener cambios directos en nuestra dinámica de vida y también en nuestra manera de ver nuestro trabajo, ¿no? Que creo que en ese punto es donde más vamos a insistir. Y también los egos, porque creo que nosotros mismos los vimos a través de las redes sociales, del Twitter, que se volvía una competencia en ver quién primero se sabía la fuente o en insultarnos unos contra el otro. Y creo que ese tipo de cosas también tiene que cambiar. O sea, hacernos más humanos en lo deportivo, en lo que está pasando, y también en ver al otro no como una competencia, sino como un colega, porque lo hemos vivido mucho en el periodismo deportivo estos últimos 3, 4, 5 años. Sí, han sido terribles. Lleno de puñaladas por la espalda entre colegas y hasta entre mismas nacionalidades. Entonces aquí es donde hay que recapacitar. Veremos si esa pérdida de valores nos lleva a una época como que de renacimiento, ¿no? De saber valorar esos pequeños detalles y otras cosas que nosotros como seres humanos obviamente no valorábamos, sino más bien destruíamos, como iba a ser un comentario también tal vez un poco banal, pero el propio planeta. ¿Quiénes son los más beneficiados con toda esta encerrona? Los animales y la naturaleza. La naturaleza, sí. No, las noticias de los delfines nadando en Venecia o en las orillas de Miami Beach, de cómo la capa de ozono Sí, lo que ha sucedido en Margarita ahorita en estas últimas semanas. ¿Qué pasó? Tengo amigos que son pescadores allá. Viven de la pesca de verdad, la pesca artesanal. Sí, totalmente. O sea, viven de eso y grandes amigos. Y me dicen que ahí, bueno, primero una ballena hubo cerca de la costa del Tirano y el Cardón, que es la parte norte de la isla, que decían los abuelos de ellos que en los años 50, 60 era cuando se acercaban. Están regresando otra vez y no tiene que ver esto, sino que también hubo un cambio en la temperatura del agua. Entonces hay una cantidad de cambios que se van a dar abrupto en el mundo, que vemos, bueno, la cantidad de animales que ahora salen en la costa de esa donde pescan en los frailes, bueno, que realmente es como que el mar se abrió otra vez cerca de la isla. Que nos hace pensar tal vez gran parte del virus también somos humanos. Sí, totalmente. Es que nosotros nos creemos invencibles y dueños de todos, y creamos este sistema que pensamos que funciona a la perfección, que nadie lo puede parar, y miren lo que ha pasado en 3 semanas. Sí, totalmente. Quiero repasar un poquito antes de terminar las noticias, las últimas noticias que hemos puesto en nuestras redes sociales, porque hay que aplaudir el gesto de la AFA que acondicionó un gimnasio para recibir enfermos del coronavirus. También el gran gesto de la Roma, que mandó paquetes a sus socios de más de 75 años. Me pareció un video espectacular. Hermoso. Y a nivel de clubes creo que es algo que tiene que copiar la mayoría de los clubes. Y un hecho que entristece a toda la familia del fútbol y a los que admiramos
al futbolista brasileño es la noticia de Ronaldinho, quien sigue en la cárcel, tuvo que celebrar su cumpleaños número 40 en la prisión en Paraguay, y es lamentable que una leyenda como Ronaldinho, con todo el talento que tenía, hoy en día esté en prisión. Bueno, yo creo que las próximas generaciones en Brasil, sobre todo los formadores, tienen que analizar. El caso de Ronaldinho no va a ser tan drástico como otros casos, pero por ejemplo el caso de Adriano, cómo se arruinó la carrera desde que falleció su padre, cómo socialmente el futbolista brasileño es tan talentoso pero tan endeble mentalmente, y eso obviamente tiene que llamar... Hasta el mismo caso de Neymar, porque al final sí, no, Neymar, un jugador con ese talento y que lo pierda de esa manera. Noticias de Joseph Martínez, quien creo que al que mejor le salió la cuarentena, ya salió de su operación y se está recuperando en su casa, así que bueno, yo creo que hasta volverá a las canchas más pronto, sí, y con menos temporada de la MLS, así que es algo positivo por lo menos. No, y para la selección, porque en un live que hizo Joseph Martínez con Humberto Turinese, creo que ya las formas de cómo comunicar el mensaje están cambiando drásticamente, así que veo muy probable próximamente una conversación entre Joseph y los capitanes para Hubo mensajes de los jugadores a Joseph Martínez en el momento de la lesión, así que bueno, ya es positivo por ahí que estén encaminados a hablar y a reencontrarse en Camerino Vinotinto. Tenemos un tema con Selección de Venezuela para esta semana, y es el tema Peseiro, ¿no? No está en Venezuela en este momento, no se ha designado los ayudantes de cancha de manera oficial, aunque ya se dan los nombres de varios de ellos. Tocaron la puerta a varios clubes de primera división por medio del presidente de la liga, por pedido de la FBF, y algunos levantaron el pulgar y otros no están con mucho ánimo de ser el segundo o tercer ayudante del técnico portugués dentro de la selección nacional para acercarlo con los jugadores y darle capaz ese vínculo directo de conocimiento entre lo que puede aportar un futbolista y lo que quiere el técnico. Entonces, ojo, eso es un tema muy importante y sería bueno tocarlo esta semana, porque también hay dentro de la estructura de la Selección Nacional de Venezuela para el inicio de la eliminatoria, ya no hay esos 5 partidos asegurados de Copa América este año en el medio del arranque de la primera y segunda jornada con la tercera y la cuarta. Entonces, ojo, que cambió todo el escenario. Ya es totalmente diferente todo lo que hay alrededor de la Selección Nacional en la parte deportiva, competitiva. Y tenemos que repetir para algo. evaluarlo. No hay más tiempo para que inicie la eliminatoria, pero no hay más tiempo de trabajo. Exacto. Las dificultades de Peseiro siguen siendo las mismas. Total, incluso peores. Peores, porque no hay Copa América. Entonces, ese programa... Peores, porque hablamos de una de las debilidades que tenía Peseiro, y cuando repasamos lo de Peseiro, una de las debilidades o los problemas era la inactividad de Salomón Rondón, porque en China estaba sucediendo lo del coronavirus. Entonces, y cuando llegue septiembre, que ojalá las eliminatorias arranquen en septiembre, si todo esto se encamina como uno cree que va a ser, no como nos va a llevar la consecuencia de todo esto. Es difícil tener la certeza. Ojalá. Exactamente, es muy difícil, ningún jugador va a estar al 100% para septiembre tampoco. Totalmente. Entonces, al final, es peor el problema para Peseiro de encaminar a esta Vinotinto a obtener buenos resultados sin trabajar con el equipo, porque hay trabajo, tal vez hay más llamadas por teléfono, hay más comunicación, tal vez, o formar esa comunicación entre los jugadores y el cuerpo técnico, pero no hay tiempo de trabajo. Correcto. Entonces, bueno, ahí la dejamos picando y esa la debatimos en la semana. Seguro que sí. Nos reencontramos y avisamos entonces por nuestras redes, por todas nuestras plataformas, cuando estaremos de vuelta ya esta misma semana con otro programa de On Fire TV de tema Vinotinto, Peseiro, qué viene, qué pasó, qué va a pasar sin Copa América, es bueno o malo, todo ese debate lo vamos a tener para todos ustedes. Y bueno, muchachos, mucho ánimo a mantenerse en casa, a seguir las instrucciones, que este partido lo ganamos todos en equipo. Y bueno, esperar que esto pase lo más pronto posible para poco a poco ir retomando pues nuestro día a día, el cual extrañamos mucho y que hoy más que nunca estamos valorando las pequeñas grandes cosas que tenemos en este regalo de la vida. Nosotros nos despedimos de esta edición de On Fire Club. Vamos a tratar de hacerlo
más a menudo. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden escuchar también por Spotify, por Google Podcast, por Apple Podcast. Y seguirnos en nuestras redes sociales, @onpieceofffiretv en Instagram y en Twitter. Cata Roque, Max Cordaro y Antonella González. Bye, bye. Chao.